Buenas tardes, estimados participantes. Damos la bienvenida a el inicio de nuestro segundo encuentro sincrónico, en la cual esta oportunidad con la materia Unidad Curricular, Teoría General del Proceso, de la carrera de Derecho. Les doy la bienvenida a este encuentro y como unidad trataremos la número 3, llamada Desarrollo del Proceso. En el encuentro anterior, sobre todo en el segunda unidad, al final, ¿sabes? La segunda unidad, pues tocamos dentro de lo que son los tres elementos que constituyen el proceso: la acción, la jurisdicción y precisamente el proceso en la cual se embarca el procedimiento. Entramos ahora sí lo que es el desarrollo del proceso, en la cual se van a conjurar estos tres elementos en un solo equipo de trabajo. Porque dentro del desarrollo del proceso, pues implícitamente entra la acción, ya que por medio de la acción es donde comienza a andar el proceso. El órgano jurisdiccional, que es precisamente donde se instaura la acción para que se desarrolle el proceso, y el proceso propiamente como tal, en la cual va a tener el conjuro de estas dos instituciones que ya se tocaron, como lo es la acción y como lo es el órgano jurisdiccional. Bien, enmarcado dentro de lo que es la constitucionalización del proceso, pues tenemos que partir de las propias normas de la Constitución. Y es allí donde desde el momento en el cual se inicia el mismo con la demanda, ya el proceso va a tener un carácter constitucional, en la cual se enmarca en el propio artículo 26, fundamento de la tutela efectiva. Ese inicio del proceso tiene que hacerse en una forma de vida, que es lo que enmarca el propio artículo 49, con el ejercicio de la defensa como derecho indispensable dentro del desarrollo del proceso, y todos aquellos principios en los cuales se tienen que configurar para que el proceso se haga de una forma debida y esté dentro del marco de la Constitución. Entonces aquí tenemos que dentro del procedimiento civil, pues más que todo estos son los principios que predominan y ellos los vamos a encontrar precisamente en las disposiciones fundamentales enmarcadas en el propio Código de Procedimiento Civil, desde disposiciones como el principio dispositivo, como el principio de la oralidad, la escritura, la flexibilidad, la inmediación, economía procesal, la concentración, la controversia, la igualdad procesal, legalidad, eventualidad y la publicidad, porque es una de las propias características que tiene el proceso y sobre todo el procedimiento civil, es precisamente la publicidad de lo que son sus actos y de lo que es la observación del propio expediente. Entonces, por aquí pues tenemos precisamente cómo el propio marco legal venezolano, en este caso el Código de Procedimiento Civil, pues nos enmarcan cada uno de estos principios. Bien, entonces, como se le había dicho al inicio de esta explicación y de este conversatorio, pues precisamente dentro del desarrollo del proceso es donde vamos a configurar todo lo que corresponde a la constitución del mismo, lo que es el órgano jurisdiccional, que es el que representa la jurisdicción,
como lo son las partes y el proceso como tal. Entonces, vamos a comenzar con uno de ellos, que es precisamente quienes integran el órgano jurisdiccional, como en el caso del juez, el secretario y el alguacil. El juez, como lo manda tanto las normas constitucionales, legales y aquí la propia, el propio enunciado que está indicado aquí en la lámina, tenemos como al juez como el funcionario público investido de autoridad y por el cual se ejerce la función jurisdiccional, atribuida por la Constitución, las leyes y los tribunales de la República. Por eso, dentro de las normas por el cual se sustenta el juez, tenemos los artículos 255, 256 de la Constitución, 82 al 110 del Código de Procedimiento Civil, la ley orgánica del Poder Judicial, que es donde establece todo lo relacionado al juez, sus requisitos, características, nombramientos y cualidades que debe tener, así como también el funcionario de segundo jerárquico en el orden de suceder, como lo es el secretario, y el alguacil, en la cual los tres, pues, son los que componen el órgano jurisdiccional. Aquí lo importante en la cual el juez, y por eso es uno de los funcionarios del funcionarios públicos que tiene rango constitucional y que prácticamente desde la propia Constitución nace lo que es su nombramiento, lo que son sus cualidades, es que la propia Constitución pues le da un cargo de funcionario imparcial, público, en la cual tiene que someterse a un concurso de oposición en la cual va a tener la participación ciudadana y sobre todo que es el deber ser de la norma constitucional no tener filiación o afectación partidista, político partidista. Eso es lo que mayormente debe tener el juez, porque dentro de su función y como garante del órgano jurisdiccional, él sencillamente tiene que administrar justicia. Y al administrar justicia, pues sencillamente debe tener un correcto uso de la aplicación de la norma, del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Entonces, por eso es que desde la propia Constitución, pues hay unos requisitos demasiado exigentes, demasiado predominantes, sobre el cual debe garantizar el correcto uso de la norma dentro de un Estado, dentro de una nación. Por eso, oímos comentarios y a lo mejor noticias que en algunos casos puede poner en tela de juicio a la institución del Poder Judicial. Pero acá tenemos que aprender que el Poder Judicial y el órgano jurisdiccional es una institución y el juez forma parte de esa institución. Por lo tanto, si actúa de una manera indebida, ya es una actuación en la cual pues puede ser presionada, puede ser de una manera irresponsable, pero no es con esto que es que la institución del juez o la institución del Poder Judicial tenga que hacer eso, no. Siempre la institución del juez y la institución del Poder Judicial va a estar dirigida es a la primacía de la norma, a la primacía de la ley, al respeto hacia el Estado de Derecho y hacia la preeminencia de los valores. Hacia eso es lo que va el Poder Judicial. Que tengamos un momento ahorita de coyuntura, bueno, son actuaciones de personas. Y tarde o temprano la justicia se encargará de que que las instituciones anden por el carril que deben andar. Pero desde el punto de vista jurídico, constitucional y legal, el juez y sus auxiliares, secretarios de alguacil, pues son garantes de la legalidad y del Estado de Derecho, que es lo que debe predominar en una sociedad. Bueno, esto es en cuanto al órgano jurisdiccional. Vamos entonces
a otra de las instituciones por el cual forma parte dentro de este desarrollo del proceso y son precisamente los que llevan a cabo la acción, que son precisamente las partes. Ello también partiendo del propio mandato constitucional, y entre eso está el artículo 26, donde precisamente todo ciudadano tiene el acceso, y cuando indicamos acceso, ya estamos ahí tocando el mecanismo de la acción a los órganos de la administración de justicia y a la tutela efectiva de los mismos, pues eso precisamente lo hacen, son las partes. Y las partes, pues son sencillamente las personas, tanto naturales como jurídicas, en la cual al producirse sus conflictos y al no ser resueltos de forma amistosa, pues acuden ante el órgano jurisdiccional para que por medio de la institución órgano jurisdiccional y a través de un procedimiento o un proceso debido, obtengan la solución de ese conflicto. Desde lo que refuerza o blinda a las partes, tenemos lo que es la legitimación, la capacidad, litis consorcio, sustitución procesal. Bueno, acá, y como lo indica la lámina, pues vamos a partir de la definición de un famoso autor venezolano llamado Luis Loreto, jurista venezolano Luis Loreto, en donde enuncia como definición de las partes toda persona que afirme titular de un interés jurídico propio, cualidad para hacer valer en juicio, cualidad activa, y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio y tiene a su vez la cualidad para sostener en juicio, que es la cualidad pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo sencillamente quiere decir que tiene que haber para ser parte, primero, cualidad e interés, tanto para hacer valer el juicio como para sostener el juicio. Es decir, que quien interpone a través de la demanda una determinada pretensión debe tener cualidad e interés, además de capacidad. ¿Contra quién? Contra otra persona que producto de una relación material que llegaron a realizar, producto de un contrato, producto de un negocio, producto de un acto declarativo, pues pueda sostener de que es con esa persona con quien obtuvo en conflicto para de esa manera poder actuar en juicio. Por ello, es que además de lo que indica la legitimación, pues esa parte tiene que tener una legitimidad tanto de origen y una legitimidad tanto en su forma de proceder dentro de la relación jurídico-material en la cual está involucrada con la otra. Por ello, como dice, la regla general se puede formular así: la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio tiene la legitimación de hacerla valer al juicio, y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la legitimación para sostener el juicio. Es decir, hay que tener legitimación y cualidad tanto para interponer como para sostener, es decir, para que el que responda indique si hay la relación, pero de repente esa relación fue solucionada o de repente ese negocio fue solucionado. Es decir, hay un vínculo que une tanto al uno como al otro y por lo tanto en ese juicio perfectamente son las llamadas partes. Y por supuesto, y esto tenemos que remontarnos al derecho civil personas, cuando se define jurídicamente la persona para el mundo del derecho tiene que tener capacidad tanto de goce como de ejercicio. Y esa capacidad de goce por de ejercicio, por un lado, está determinada por la propia ley. El propio artículo 18 del Código Civil nos indica que son mayores para actuar en todo acto de la vida civil cuando la persona tiene más de 18 años o a partir de los 18 años. Es decir, que para ser parte en juicio, para
tener capacidad, por un lado, tiene que tener de 18 años en adelante. Y por otro lado, que es la capacidad del ejercicio, tener suficientemente claro todo lo que es la actividad motriz en la cual pues la persona tiene que manifestarse. Entonces, en este caso, pues la parte demandante o la parte demandada, pues deben tener esos elementos. Capacidad de goce, 18 años. Capacidad de ejercicio, tener pleno movimiento, pleno uso de sus facultades, tanto físicas como mentales, que lo hacen actuar como persona. Eso en el caso de la persona natural. Si es la persona jurídica, ella tiene que estar legalmente establecida dentro de un registro público, sea registro mercantil, sea registro civil. Artículo 136 de la Constitución, son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismos por medio de abogados, salvo las limitaciones establecidas con la ley. En el primer caso, ¿cómo tiene que estar la persona? En el segundo caso, puede ser representada en juicio, en la cual ahí es donde surge la figura del abogado como apoderado o como abogado asistente. Y las limitaciones se refiere a esos momentos en los cuales la persona tiene incapacidad, en la cual ella, para poder ser complementada, tiene que tener la sentencia de un tribunal de primera instancia en la cual por medio de un juez se decreta la interdicción y por medio de esa interdicción se nombra su tutor, que es el que le va a complementar su capacidad. Bien, ahora entrando dentro de lo que es etapas del proceso, pues tenemos la tercería, que es una intervención que pueden realizar una parte afectada dentro de ese juicio, pero que tiene que tener unos requerimientos y unos momentos muy específicos en la cual se lo da la propia norma del Código de Procedimiento Civil. Acá tenemos en la lámina en la cual la intervención de tercero en el proceso puede ocurrir en diferentes formas. Forma voluntaria, que puede abarcar los supuestos de agresiva, principal, apelación de tercero u oposición de embargo, hasta la coactiva o forzosa, como es el sujeto constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye la cita de saneamiento o de la mentira. Entonces, acá la tercería puede tener dos formas de actuación. Una que es voluntaria, en la cual generalmente es cuando el tercero se puede haber afectado por el juicio en la cual están llevando la parte principal, en la cual puede ser principal, puede ser adhesiva o sencillamente oponerse a una medida de embargo. O en aquellos casos en los cuales al tercero se le llama casi que invitándolo o hasta en algunos casos obligándolo a intervenir en un determinado juicio. Y es lo que sucede con la llamada cita de saneamiento o la garantía. Ahí tenemos en la lámina cómo se clasifica la tercería, tanto la principal como la forzada, las normas y los ítems donde ella se encuentra establecida. Bueno, llegamos ahora a lo que es otra de las etapas en el desarrollo del proceso, que es la llamada etapa de pruebas o la etapa probatoria o sencillamente las pruebas. Acá en la teoría general del proceso, pues solamente vamos a dar un enunciado muy general en lo que es la prueba, el objeto de la prueba, la carga de la prueba y cómo se maneja en Venezuela el sistema probatorio, es decir, cómo se analizan tanto la introducción de las pruebas como la valoración de la misma. Pero ya aquí la prueba es una de las etapas prácticamente donde las partes y el órgano judicial tienen que tener en realidad un sumo cuidado, sobre todo con el descubrimiento de la verdad, porque precisamente la prueba es la que le va a dar las luces al juez para poder decidir lo que se pide en la pretensión, que la misma se encuentra en la demanda.
Porque cuando se interpone la demanda en la cual las partes al ejercer la acción judicial van a indicar en qué consiste el conflicto, cómo se llevó a cabo y qué es lo que se pide, que es precisamente lo que indica la pretensión, todo ello se tiene que probar. Entonces, la prueba, precisamente como lo indica aquí la lámina, es una actividad que va dirigida hacia el juez. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear la convicción de la verdad y hasta, cómo no, la falsedad de los hechos alegados en la demanda y en la contestación. Porque precisamente la prueba es el medio por el cual me va a decir si el hecho es cierto o el hecho es falso. Entonces, los hechos se alegan en la demanda, pero esos hechos hay que probarlos. Y la prueba precisamente sucede es con aquellos medios que permite la ley o que por medio de principios procesales puedan ser permitidos su admisión y su valoración. Es un acto de la parte, no del juez. Por lo tanto, las partes suministran el material probatorio al juez del mismo, de modo que suministran los temas de las pruebas en sus alegatos. Es una manifestación del principio dispositivo en la que el juez debe atenerse a lo alegado y probado. Es decir, el juez, cuando sentencia, no puede sacar elementos de convicción totalmente diferentes a lo que se ventiló dentro del proceso. De allí es que precisamente en un juicio, cuando la actividad está muy bien probada, pues la sentencia, sin lugar a dudas, pues va a ser bastante favorable a quien en realidad probó los hechos. Tenemos el objeto de la prueba, general, ¿qué es lo que hace la prueba? La prueba sencillamente dirime o va a la búsqueda de los hechos controvertidos. ¿Y cuál es el hecho controvertido? Pues el hecho controvertido es cuando lo que alega una parte es rechazado por la otra. Ahí es donde se produce el hecho controvertido. Ahí es donde se produce la llamada traba de la litis. Y al producirse la traba de la litis es por lo que se da la apertura del lazo probatorio. Tenemos precisamente en el artículo 506, donde establece que los hechos, por lo tanto, no son objeto de la prueba, los hechos admitidos como hechos notorios. El hecho controvertido, objeto de la prueba, aquellos que en la cual son alegados por una parte, rechazados por otra. El hecho admitido, confesado o presumido por la ley como notorios no son objeto de prueba. Nos referimos aquí a una definición del maestro Carneluti, donde dice el hecho controvertido son los hechos afirmados por una parte y no admitidos por la otra. En la práctica, el hecho controvertido es un hecho negado o contradicho. Excepcionalmente, el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley a la negación del hecho. Es decir, se considera como un hecho controvertido. El objeto de la prueba judicial pudiera decirse que son aquellos hechos o situaciones, materiales o conductas humanas que se alegan como fundamento del derecho, que se pretende y que sean de interés para el juicio y que sean susceptibles de demostración histórica. La carga de la prueba, pues naturalmente la carga de la prueba corresponde a la parte en la cual pretenda valer sus hechos alegados en la correspondiente demanda o contestación de la misma. Es una carga procesal que se enfoca en que las partes cumplen numerosas actividades en beneficio propio. La carga procesal como una categoría jurídica autónoma e independiente de las nociones y obligaciones consiste en un deber que al no ser ejercida se traduce en la pérdida de alguna ventaja o beneficio para que la parte que tiene encomendado su conocimiento. La carga de la prueba tiene su fundamento en el 506 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hechos.
quien pida la ejecución de la obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. El hecho notorio no son objeto de prueba. Entonces, si usted en la demanda alegó la existencia de una obligación, pues tiene la carga de probar la existencia de la obligación. Y si la otra parte dice que pagó, pues tiene la carga de probar el modo por el cual pagó esa obligación. Y en cuanto a cómo se aplica la carga de la prueba dentro del ordenamiento jurídico, pues existen tres supuestos en la cual pues ellos casi están determinados por el 507 del Código de Procedimiento Civil. El primero, el hecho afirmado por la parte existió, dado que ha sido probado y generado con certeza por el cual dará la fórmula, está probado que, pudiendo ser su sentido constitutivo, descriptivo o normativo, y declarar la consecuencia jurídica prevista en la norma de la que el hecho es supuesto o fáctico. El hecho afirmado por la parte no existió, dado que ha sido probado y generado certeza, por lo cual el juez dará la fórmula, está probando que no, y declarará que no dará lugar a la consecuencia jurídica prevista en la norma de la que el hecho es supuestamente fáctico. Y el hecho no ha llegado a ser probado su existencia o inexistencia, de la cual no se ha producido la certeza sobre el mismo en forma positiva o negativa. El juez tiene que dictar sentencia sobre el fondo del litigio, estimando o desestimiendo la demanda. Bueno, estos tres numerales, ¿cómo operan? Para aplicar esa regla y por qué determinados hechos se necesita la carga de la prueba. Si tú afirmas que el hecho existió, esto tiene que haberse probado. Y si eso se logra y esta prueba es valorada como plena prueba, pues prácticamente la decisión que va a dar el juez va a ser con lugar la demanda. En el segundo caso, cuando la parte afirma que no existió, dado que ha sido probado y generado certeza, por el cual el juez hace la fórmula, está probando que no y declarará que no dará lugar a consecuencia jurídica prevista en la norma a la del hecho es supuesto o facto. Acá el juez pues se encuentra dentro de una situación en donde no es que del todo niegue la existencia de la relación jurídica y niegue la existencia del hecho probado. Pero hay una situación relativa en que ese hecho, pues, tiene una verdad muy relativa. Entonces, por ello es que en muchos expedientes se ve la figura de las demandas parcialmente con lugar. ¿Eso qué significa? Eso sencillamente significa de que aunque el hecho afirmado puede ser que no existió o puede ser que existió de una manera muy baja, ha sido probado y ha generado certeza, entonces allí es donde pudiera presentarse esta figura de la sentencia parcialmente por lugar, debido a que no hay esa exactitud con respecto a la probanza del hecho. Y en el tercer caso, pues es sencillamente cuando ocurre, bien sea que se admita la demanda o bien sea que se desestime o sencillamente se declare sin lugar, cuando el hecho afirmado ni siquiera ha sido probado su existencia o inexistencia, de la cual naturalmente el juez tiene que hacerle su respectiva valoración y por lo tanto se declarará prácticamente la sentencia sin lugar, indiscutiblemente. Bueno, y el sistema probatorio en Venezuela, pues tanto la norma del 395 del Código Civil como la del 507, el Código de Procedimiento Civil, pues prácticamente nos habla de un sistema prácticamente mixto dentro de lo que es la valoración de las pruebas. ¿Visto en qué sentido? En el sentido de que la norma del Código Civil solamente nos indica que son admitidas las pruebas establecidas en la presente ley o en otras leyes
que traten también actividad probatoria. Es decir, lo que se prueba tiene que estar existente en la ley. Si no está existente en la ley, pues es muy difícil probar la existencia de esos hechos. Pero sin embargo, y precisamente dentro de la garantía del debido proceso y la tutela efectiva, pues tenemos de que el legislador ha permitido al juez, al operador de justicia, que sea amplio y abierto, tomando en cuenta los criterios de la sana crítica y de la máxima de experiencia. A menos que exista una norma legal expresa que valorará el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las propias reglas de la sana crítica. Los jueces deberán analizar y juzgar todas y cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas en las cuales el juicio no fueran idóneas, para ofrecer algún elemento de comisión, expresando siempre cuál será el criterio del juez respecto a ellas. El juez tiene que observar y valorar todas las pruebas presentadas y de esa manera emitir su criterio siempre y cuando esté en concatenación con los hechos afirmados o negados en la demanda. Bien, y por último tenemos dentro del desarrollo del proceso lo que es la sentencia, en la cual es precisamente la actividad que lleva a cabo el órgano jurisdiccional y es el principal objetivo del juez cuando ejerce la jurisdicción, que es sencillamente dictar sentencia. Eso es sencillamente lo que es la sentencia. Es el principal objetivo de la función jurisdiccional, de administrar justicia, en la cual está destinada a la creación por el juez de una norma individual jurídica y concreta, necesaria para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares, y la misma no es otra cosa, sino la norma jurídica individual y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes en el conflicto. La defensa se define precisamente como el mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en la cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Entonces, precisamente la sentencia, como lo indica ahí la lámina, es el resultado o la respuesta a la pretensión introducida en la demanda. Por eso es que cuando analizamos el artículo que garantiza la tutela efectiva, el 26 de la Constitución, allí precisamente nos está indicando que además de acceder a los órganos de la Administración de Justicia, el de interponer por medio de la demanda para hacer valer nuestros derechos colectivos y difusos, es también el mecanismo por el cual debo obtener la oportuna respuesta ante ese derecho planteado en la pretensión indicada. Si yo pedí el pago de una cantidad de dinero, la sentencia del tribunal, la respuesta es que se ordene el pago de dinero y que se ejecute la orden del pago de dinero. Eso es lo que tiene que encaminar una sentencia. Que se haya justicia basada al debido proceso y que la misma obtenga la solución del conflicto. En el artículo 243, los requisitos de la sentencia. Indicación del tribunal, indicación de las partes, síntesis clara, precisa y lacónica de los tiempos en que ha sido presentada la controversia, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, cómo debe ser la decisión expresa, positiva, precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse en la instancia, y la determinación de la cosa u objeto en la cual caiga la requisición. Estos requisitos de la norma del 243 hacen que la sentencia tenga tres partes. Una parte narrativa, que es donde se hace todo el extracto de lo ocurrido en el juicio. Eso generalmente lo va a tener las numerales 1, 2 y 3 del 243. Luego tenemos una parte motiva, que es donde el juez va a producir a través de lo observado en el expediente y lo que ha observado durante el proceso, es donde él, aplicando sus máximas experiencias,
la cranas crítica, la experiencia procesal, la experiencia jurisprudencial, apegado a las constituciones y apegado a las leyes, tiene el motivo por el cual va a decidir la decisión. ¿Y cómo debe ser esa decisión? Si esa decisión debe ser con lugar, parcialmente con lugar o sin lugar. Lo que no puede indicar es que no sentencia porque no hay materia que probar. No siempre en un juicio hay una pretensión y esa pretensión va a tener elementos por el cual se prueban para ese juicio. Y la determinación de la cosa o objeto sobre el cual recaiga la decisión. Y ahí precisamente eso es lo que indica la pretensión. En la pretensión indico, bueno, que me paguen la cantidad de dinero, pues el objeto de la decisión va a ser el pago de la cantidad de dinero. Así sencillamente. Y tenemos acá, bueno, las sentencias, cómo se clasifica, definitivas, interlocutorias, de acuerdo si se produjo al final del juicio o a través de distintas etapas del juicio para mejorar ciertas actuaciones del proceso. Definitiva y definitiva firme, asertiva condenatoria, constitutiva declarativa de condena, primera y segunda instancia y exposición. Y acá, además de la sentencia, pues existe otras formas de terminar el juicio, como lo son la conciliación, la transacción, desistimiento, convenimiento y la aprehensión. Las dos primeras, tanto la conciliación como la transacción, eso se lleva por voluntad de las partes. Las partes deciden que de común acuerdo ponerle solución al conflicto planteado y de esta manera esa transacción, ese acuerdo, pues se homologa y va a adquirir carácter de cosa juzgada. Desistimiento y convenimiento son actuaciones unilaterales, tanto el demandante como el demandado. El demandante desiste la demanda del procedimiento, el demandado conviene en la misma. Cuando ocurren esas actuaciones, pues el procedimiento tiende a terminar. Y en cuanto a la aprehensión, pues sencillamente es la terminación de un juicio producto de la inactividad procesal de las partes, sea demandante, sea demandado, en la cual por determinados momentos no hicieron las debidas actuaciones y de allí naturalmente perime la instancia y el juicio termina y desaparece en un legajo. Otra clasificación: definitivas resolutorias, absolutorias, constitutivas, primarias, de reposición. Bueno, entonces, estimados estudiantes, hemos dado por esta tarde punto final a lo que es esta unidad número 3, llamada desarrollo del proceso. Acá se le dio todos los puntos en la cual pues corresponde a el desarrollo del proceso dentro de los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos veremos en el último encuentro sincrónico en la cual pues la universidad nos los participará. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.